Buenas chicas, chicos, soy Aina de nuevo. Siento que 2026 es el año en el que quiero volver a traer de vuelta los hobbies que más me gustan. No como una meta productiva, sino como algo simplemente porque me hace bien. Creo que a muchos y a muchas nos pasa que entre que estudiamos, luego universidad, luego trabajo, bla bla bla, que dejamos de lado los hobbies, pues en la infancia, porque es cuando más tenemos tiempo a dedicarnos a eso, los dejamos de lado y ahora también se nos inculca como que nuestros hobbies tienen que ser algo que moneticemos, con lo cual ya dejan de ser hobbies al final. Y realmente lo dejamos de hacer no porque nos dejen de gustar, simplemente pues porque o no tenemos tiempo o no nos permitimos ese tiempo para invertirlo. En mi caso, cuando empecé a estudiar, cuando ya universidad, bachillerato, bla bla bla, que yo encima hacía un deporte en el que invertía prácticamente toda mi vida, no dejaba tiempo como para otras cosas, y hasta que no fue como un parón total de todo, no dije, vale, ¿qué hago? Pues vuelvo a mis hobbies, y poco a poco como empecé a implementarlos otra vez. Y ahora me doy cuenta de que quiero volveros a tener de vuelta todos, o la gran mayoría, porque me ayudan muchísimo a no caer en el burnout y también dejar el móvil con el scroll. Y cuando estoy con el móvil, cuando termino de ese tiempo de scroll, no encuentro que haya sido productiva, que no hace falta ser productiva, pero no sé si es la palabra, no debería ser la palabra productiva. La palabra es que siento que no he desconectado. En cambio, cuando hago mis hobbies, siento que he desconectado, pero he conectado conmigo, ¿sabéis? Y me parece increíble poder hacer esto. Y es que ese ratito, aunque sea nada, cambia completamente mi estado de ánimo. Y para mí, encontrar un equilibrio entre los hobbies y el trabajo o estudios creo que es la clave para hoy en día. En mi caso, los hobbies que quiero recuperar en 2026 son 3: leer, dibujar y jugar a videojuegos. Algunos incluso se conectan con mi trabajo, que para quien no lo sepa, o si eres nuevo o nueva en este vídeo, soy diseñadora gráfica. Como el dibujo me puede venir genial para proyectos de diseño gráfico, pero la idea no es que todo tenga que ser productivo ni que tenga que monetizar mis hobbies, como os he comentado. Se trata de que me haga disfrutar y que me haga desconectar, y que sea un tiempo que para mí sea de calidad. Tenemos a Bobby. No te caigas. Leer es uno de los hobbies que más me ayuda a desconectar. Creo que las lectoras como yo os sentéis identificadas, porque literalmente te lleva a otro mundo. Yo, para mí, cuando leo, veo una película. Yo soy de ese tipo de lectoras que cuando lee, no lee palabras, que veo toda la película, veo toda la historia y estoy dentro. Me encanta poder vivir vidas de fantasía que me encantaría vivir y no puedo. Entonces me encanta, es un pasatiempo que me flipa, aunque últimamente como que me pasa que cuando tengo el tiempo de leer o estoy cansada, no me doy el tiempo como para, vale, es momento de leer, no puedo. Entonces lo que quiero intentar hacer es que cuando lea, ponerme un lee conmigo, que hice un vídeo de leer conmigo en el canal. Puedes decir, vale, es momento de leer, tengo una cuenta atrás y lo hago porque me apetece, no porque tenga que hacerlo. Y eso, la lectura es que me permite descubrir historias, me permite descubrir pues amores, mundos de fantasía, que también os digo, mis expectativas en un hombre se basan en libros de fantasía, y menos mal que lo he hecho, porque ahora tengo a alguien increíble que parece sacado de un libro de fantasía. Así que gracias por leer, porque me he dado cuenta de que a qué nivel tiene que estar un hombre, a qué nivel tiene... O sea, no nivel, sino cómo es un hombre normal, que te trate bien, sin tener que ir detrás de lo mínimo. Siento tan fuerte lo que leo que estoy dentro, estoy viviendo eso. Yo soy la protagonista. Y es un espacio en el que dejo de pensar en el día a día, dejo de pensar en mi realidad, baso en la realidad de otra cosa y en los problemas de esa protagonista, y mi personalidad se basa en la protagonista en la que estoy leyendo. Y es un propósito que quiero hacer pues ya que hago esto de los hobbies, pues leer más, porque no llegué al objetivo de 25, que sí que lo hice en 2024, y es como que, jolines, ahora me faltaban 4 libros, como que a finales de año dejé el hobby. Y es algo que quiero retomar porque me gusta. Chicas, está mi padre cortando y reventando maderas. Entonces, si se escuchan ruidos de fondo, es mi padre. Voy a intentar poner la cancelación de ruido, pero no sé hasta qué punto va a funcionar esto. Luego, lecturas que me han gustado, Pétalos de papel, que me hice relectura. La edición especial, y en la edición especial habían contenido extra que me interesaba, porque a mí este libro fue mi favorito de 2024. Precioso, me encanta. Digamos como una fantasía moderna, porque no hay seres fantásticos como
como Faes, como Acotar o Trono de Cristal. Es un tipo de fantasía que me gustó mucho y lo recomiendo 100% Piedras de Papel, o sea, 100%. Luego, es que no sé cuántos libros he leído, sinceramente, porque también he leído muchos brujiles, entonces como que... Luego mi lectura fue Espada Asesina, que a mí sinceramente, chicas, Trono de Cristal me está costando, al menos los primeros, porque me gusta la historia, pero no me engancha como Acotar. Acotar en el segundo libro ya, porque es el mejor, es el que más me gusta a mí personalmente, pero Acotar fue como el primer libro. ¿Qué es esto? En plan, no me gustó. Hasta las últimas 100 páginas que apareció cierto personaje que yo sabía que iba a ser el personaje y se puso más interesante, pero luego ya, a partir del primero, segundo, tercero, cuarto y espero que saque ya el sexto, por favor, fantasía pura. Entonces, Trono de Cristal, yo pensaba que el primero iba a ser como introducción y luego ya wow, y no está siendo así. Bueno, yo sigo porque la mayor parte de la gente dice que la comunidad de lectura dice que es mejor que Acotar, entonces bueno. Espada Asesina me gustó, pero tampoco wow. Puedo recomendar, me leí The Pumpkin Spice Café en inglés. Me gustó mucho, la leí súper rápido. Es una historia que tiene como una saga entera, pero cada libro es de un personaje distinto de este mundo. Y me ha gustado mucho. Sí que no leería los demás, en plan, leería este primero y ya, o si más adelante me apetece leer uno rápido, una historia como que, venga, me cogería otro y me lo leería. Me ha gustado mucho, en plan, es entretenido, no se me hace pesado, se lee rápido, la historia es bonita, adentro. La última lectura fue esta de aquí, La té de calabaza para almas sin rumbo. Es precioso, o sea, me encanta. Nunca había leído este tipo de libros, que es un cozy fantasy. Me gusta mucho, los personajes me han gustado mucho, la historia me ha gustado mucho. Encima, chicas, tiene recetas, o sea, yo las voy a hacer, o sea, tengo apuntadas las recetas porque las quiero hacer. Y es como perfecto para otoño, invierno, me parece perfecto para leerlo ahora. Lectura actual, estoy retomando Trono de Cristal. Creo que en este libro lo paré para leerme los dos últimos que os he comentado, estos dos. Lo quiero leer de una, porque no quiero pararlo, porque si no, va a llegar que volveré a leerlo y no me acordaré de nada y no quiero volver a leer los tres primeros. Entonces le voy a dar una oportunidad, que se le va a dar igualmente, pero está empezando como a enganchar. Lo tiene más adelante qué tal. Es continuar con Trono de Cristal. La pega es que tengo las ediciones especiales, no tengo más. Creo que las siguientes los voy a leer en digital. Sí que tengo estos pendientes, bueno, tengo bastantes pendientes. Cuando fui en Edimburgo, que tenéis el blog en el canal, me compré este que es Enciclopedia de las Hadas. Bueno, son 3, pero me da mucha curiosidad leer este libro. Que también es un cozy fantasy, no estoy segura. Y luego me compré el segundo de Acotar en inglés hace tiempo. De hecho, me estuve planteando comprarme la saga entera en inglés. Surgió la oportunidad y me pillé el segundo, porque este 100% me lo quiero leer en inglés. Leer cómo se escribió, de verdad. Traducciones que están mal hechas, sobre todo en Acotar, en Alas de Sangre, en Trono de Cristal, como mal traducido. Y pues quiero leerlo literal. Mi libro favorito de la historia tiene mi color favorito, o sea, perfecto, es perfecto. Y quiero hacer relectura, la quiero hacer este año. Pero bueno, ese sería el pequeño gran update de lecturas. Así que vamos a por el siguiente hobby. Dibujar es otro hobby que me encanta y me ayuda mucho a desconectar. Me gusta mucho para estar focalizada en momento presente. No es igual que cuando leo simplemente pues estoy en otro mundo. Aquí me ayuda mucho a estar conectada en el momento presente y a estar siendo consciente de lo que estoy haciendo en este momento, pero a la vez sin pensar en nada. Y ahora mismo yo no me considero ilustradora, chicas, porque en cuanto a dibujos simplemente lo que más me gusta hacer es buscar en Pinterest, ver dibujos que me gusten, dibujarlos. O sea, no creo cosas desde cero, simplemente pues veo referencias y a partir de las referencias dibujo, pero porque eso mismo no es como algo que quiera. Ahora mismo quiero como entrenar otra vez el hecho de dibujar y luego más adelante ya experimentaré más y intentaré dibujos propios, pero ahora mismo me quiero centrar en dibujar, nada más. Simplemente estar un ratito, buscar cosas que me gusten y dibujarlas y tenerlas aquí y ya está. Y no lo hago para que quede perfecto, sino para practicar, aprender, dejar la mente en blanco básicamente. Crear un espacio en el que no hay presión, no hay expectativas, no hay un logo que hacer o algo, simplemente dibujar por dibujar. Y otro hobby que quiero implementar o introducir más en este 2026
es el gaming. El gaming probablemente es el hobby que más dejé de lado en su momento. Cuando ya empecé la ESO, creo que fue, dejé absolutamente el gaming. Sí que es verdad que en verano y Navidad era el momento en el que yo volvía a jugar al Animal Crossing. Era mi momento de jugar al Animal Crossing, luego me olvidaba. Fue entrar en la carrera y ya completamente olvidado el gaming. Justo cuando terminé la carrera, que fue el momento en el que yo tuve como un parón de toda mi vida en general, fue cuando volví a leer más y al gaming, literalmente. Quiero introducirlo más en 2026. Muchas veces no me permito jugar porque no debería estar jugando, aunque haya hecho cosas durante el día, o simplemente ese día no me apetece nada, yo que sé, es un domingo y no juego porque estoy haciendo otras cosas, en plan, vale, Aina, es domingo, en plan, chill, hermana, relaja. Y bueno, el tema gaming, desde pequeña fui una fanática de Nintendo, más específicamente del Animal Crossing. Es mi juego, o sea, es el juego de mi vida, el Animal Crossing. Yo me compraba las Nintendos por el Animal Crossing. La Nintendo 3DS me la compré por el Animal Crossing. Luego la vendí para comprarme la Switch, para jugar al Animal Crossing de la Switch. Este año mi regalo de Navidad ha sido comprarme la Nintendo 3DS XL, que un momento la voy a coger. Fue mi regalo de Navidad, comprarme la 3DS XL. Yo en su momento cuando compré la 3DS me pillé la primera que sacaron, pero en color azul, que me flipaba, era mi favorita. De hecho fue, chicas, la primera cosa que yo me compré con mi dinero. En plan, me acuerdo que estuve un mes entero ofreciendo masajes a mi familia a cambio de dinero. En plan, yo te doy un masaje, pero tú me das dinero. Y estuve un mes y me compré la Nintendo con el Animal Crossing. Fue como mi momento. Me acuerdo que fui al Corte Inglés con mis abuelos a comprarme la Nintendo con el Animal Crossing. Fue el día más feliz de mi vida. Luego, el día más horrible de mi vida fue cuando la vendí para comprarme la Switch. Es que, bueno, yo tengo una movida con la 3DS que la vendí 2 veces. La vendí la primera vez para no sé qué, luego me la compré de segunda mano la misma porque quería esa, y luego la vendí para la Switch. Es verdad, o sea, hice el error 2 veces, fuerte. Aproveché y me pillé la 3DS XL y, chicas, creo que ha sido el mejor regalo, la mejor compra que he hecho en mi vida, porque la pantalla es enorme, o sea, parece como la Lite de la Switch. Tienes juegazos, porque para mí yo considero que la época de ese 3DS fue el momento en el que Nintendo sacó los mejores juegos de la historia, y los tienes todos aquí, o sea, maravilla. Os podría decir que ahora mismo estoy viciada al Animal Crossing, pero al New Leaf, porque es el mejor juego del Animal Crossing. Luego al Enchanted Folk, que es un juego de la DS que yo jugaba de pequeña, que es como un Animal Crossing pero con magia, que eres una maga, o sea, sí a todo. Y también estoy un poco viciada al Hogwarts Legacy y al Fields of Mistria, que es un juego que está ahora en demo en PC, y pronto en teoría lo tienen que sacar en Switch, que espero que lo saquen ya porque es un juego que quiero jugar en Switch. Tengo otros juegos en la wishlist, que uno se llama Loftia, que en principio sale en 2026, que tengo muchas ganas, o sea, desde el momento en que anunciaron ese juego tengo un hype increíble y lo quiero, en plan lo necesito. Witchbrook, que es como un rollo Hogwarts Legacy Stardew Valley, que me encanta, o sea, literalmente eres una bruja que va a una escuela a aprender magia. O sea, ya está así, o sea, sí, ya me has ganado, lo quiero. Es mi forma de no estar con el móvil y haciendo scroll. Es mi cosa perfecta, es mi espacio en el que dejo el móvil y estoy jugando. Puedo estar en la cama, es lo que más me gusta, estar en la cama y jugar a la Nintendo. O sea, es mi momento favorito del día, chicas, me encanta. Y estos serían un poco los juegos con los que estoy jugando últimamente. La verdad que para mí los juegos es un momento de desconexión total también, no pienso en absolutamente nada. Y esos son los hobbies que quiero traer de vuelta en este 2026. Sí que algunos los habéis visto, pero los he ido dejando otra vez de lado porque soy como una workaholic y quiero dejar de ser workaholic. Quiero ser una persona que tenga sus hobbies, que tenga su trabajo y que se permita tener ese tiempo de descanso que no me estoy dando. Y si me lo doy, y es como que me siento mal. No, lo quiero hacer no para ser mejor ni producir más, sino para sentirme mejor a mí misma. Y creo sinceramente que los hobbies no son para nada una pérdida de tiempo, son una forma de reconectar con quien éramos cuando teníamos ese tiempo y no nos juzgábamos tanto, y con lo que realmente nos hacía felices en ese entonces. Me encantaría que me dejaseis en comentarios cuál es vuestro hobby favorito que os gustaría volver a reconectar o volver a hacer en este año 2026, y espero de corazón que os haya gustado mucho el vídeo. No olvidéis suscribirme si no lo estáis, dejarme un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar aquí, os mando un besazo. Chao.